Te escuchamos, Rodolfo. Buenos días. Bienvenido, como siempre. Ernesto, ¿qué tal? Buenos días, Lalo, Vero, Juanito, como Buenos siempre. días, Rodolfo. Mira, Gracias. hay varias estampas, Lalo. Quiero comenzar con una. Quiero decir primero que yo de ciclismo no sé absolutamente nada, salvo treparme una bici y a veces reflexionar cuando voy en la bici. Cada vez menos porque las rodillas las tengo destrozadas por el tenis y el squash. Pero como todo mundo está metido en la fiebre del Giro de Italia, no soy ajeno a lo que sucede en los medios de comunicación, en las redes sociales, y me llamó mucho la atención por qué tanta fiebre. Entonces me metí un poquito a indagar para empaparme de qué se trata este asunto. No voy a repetir aquí lo que ya todos sabemos, creo que el único que no sabía era yo. Así, no voy a repetir aquí lo que ya todos saben, pero fíjate que metiéndome a ver, bueno, pues qué es lo que ha sucedido y todo eso para tratar de medio entender. Una cosa, creo que el ciclismo es mucho más interesante y divertido de lo que yo había imaginado y creo que Bien, muchos porque es un deporte que no tiene mucha afición en México. sí. Pero me doy cuenta, Lalo, que aquí hay una gran lección que puede sacar Claudia Sheinbaum si es que la quiere sacar. Mira, es un chavo de 21 años, todos lo sabemos, y fue como un volcán en erupción, ¿no? Llegó a esta carrera y, bueno, pues fue explosivo y ahí atrajo mucho la atención. Le comenzó a ir muy bien, pero dentro de su equipo había dudas. Yo pienso que son dudas naturales, porque si es un joven maravilla, pero pues el equipo ya es un equipo consolidado. Entonces hay un español que se apellida Ayuso, que es al que el equipo venía respaldando, respaldando, respaldando. Hubo incluso por ahí fiebre de mexicanos que decían, no, no, están boicoteando al Torito, le dicen así en las redes, el equipo no está haciendo equipo con él. En fin, como no entiendo nada, no sé si es cierto. Pero el caso, Lalo, es que se presenta la gran oportunidad en que el cuate, que el español que es líder del equipo y para el que aparentemente trabajaban, yo me imagino un poquito aquí lo que pasaba con Verstappen y Checo en la Fórmula Uno en Red Bull, Sí, sí. y no un poco similar, o por lo menos por lo que dice la gente, que dice que sabe o quiere saber. Entonces, bueno, pareciera que todo el equipo estaba trabajando para Ayuso a pesar de la revelación de este chavo, a pesar del esfuerzo y de las cosas buenas que venía consiguiendo. Por lo tanto, aquí había dos fórmulas que tenían que coincidir de manera virtuosa, casi casi divina, para que las posibilidades del Chavo del Toro se convirtieran en una realidad. Una, primero que todo, era ganarle a todos, ¿no? Porque al final de cuentas compites contra todos. Pero la otra, para que le dejaran en su equipo poder hacerlo, tenían que suceder esas cosas extraordinarias para que Ayuso no fuera el líder del equipo y para el que trabajara todo el equipo. Pues acaba retirándose Ayuso. ¿Cuál es la gran lección que yo veo aquí para Claudia Sheinbaum, Lalo? Ella, para consolidarse como una presidenta de verdad, no como la gerenta de la presidencia que ahorita está apareciendo, tiene que ganarse la imagen de poder y ejercerlo. Pero aparte tiene, y yo creo que es más difícil, así como para Del Toro fue más difícil que surgiera la posibilidad de deshacerse de Ayuso, ella tiene que deshacerse de los demonios internos que no la dejan gobernar. Y el gran demonio, el principal demonio, porque es por el que pasan los hilos del poder, se llama Andrés Manuel López Obrador. No voy a tocar más este tema porque, bueno, no sé de ciclismo, la lección me parece que está ahí, es muy clara. Si Del Toro tuvo posibilidades reales, como las tendrá en, creo que quedan dos etapas más, hoy y Sí. mañana, me parece, Hoy y es mañana, sí. Bueno, hasta el domingo termina, perdón. es porque se eliminó el adversario interno, el enemigo interno, que acababa siendo más importante que incluso la posibilidad de derrotar a los otros. Bueno, pues así, Claudia, así veo a Claudia Sheinbaum, ¿eh? Si quiere gobernar esta Sí. bestia que se llama México, tiene que deshacerse del enemigo interno y se llama Andrés Manuel López Obrador y sus personeros, pero quitando la cabeza, creo que se avanza. Paso con esto, Lalo, a la estampa número dos. La elección del Poder Judicial que vamos a tener. Digo, no sé si quieres comentar algo o me sigo de corrido. Iba nada más a hacer rápido sobre el supuesto encuentro clandestino en la oscuridad de Claudia Sheinbaum y el expresidente en un sótano de la Secretaría de Gobernación.
cosa que Código Magenta asegura que sucedió. No sé. Esa es mi estampa número 3, Lalo. Ah, perfecto. No me adelanto. Entonces vamos con Esa la parte dos. la vamos a abordar Órale, dale. exactamente. En la estampa número 2, Lalo, bueno, ya sabemos todos, estoy hablando de cosas que ya todos sabemos, ¿no? Al final de cuentas, lo que trato de hacer es un análisis, no dar noticias. Bueno, tendremos la elección del Poder Judicial con jueces, magistrados y ministros, ya sabemos de dónde provienen, ya sabemos las tómbolas, ya sabemos los escándalos que hay en torno a ellos, ya sabemos que es una burla, ¿no? Pero fíjate, al final de cuentas, a mucha gente que me conoce me pregunta, oye, ¿qué hacemos? ¿Votamos o no votamos? Yo, al final de cuentas, la verdad es que creo en la libertad de cada quien. A mí me parece que cada quien debe tomar la decisión, pero cualquiera que sea la decisión que tome, debe ser una decisión razonada. Entonces, yo lo único que puedo hacer es aportar los elementos que para mí son fundamentales y que cada quien tome su decisión. Número uno, no es una elección. Número dos, los candidatos no emergen de un proceso natural de selección en el que se encuentren a las personas más capaces, en el que sepamos quiénes son. Hay una tómbola de por medio en la que el cínico de Noroña, cuando la llevó a cabo, dijo de aquí a la Lotería Nacional. Efectivamente, es de lo que se trata aquí. Al que le tocó en suerte estar, bueno, pues bendito sea Dios, va a estar. Y ahora, bueno, pues vendrá el proceso en el que se legitima toda esta farsa. Número tres, la reforma constitucional que da origen a este fenómeno está total y absolutamente viciada. Número cuatro, y para mí el más importante, todos los elementos que hay alrededor no sugieren ni permiten siquiera pensar que esta reforma constitucional obedece a la esencia de lo que es una constitución. Una constitución es el acuerdo de las fuerzas fundamentales de un país. Es la forma en que se ponen de acuerdo las fuerzas políticas, las fuerzas económicas, las fuerzas sociales, aquello que se conoce como los factores reales de poder en una nación. El problema con esta reforma es que Morena se atribuyó la capacidad de ser el partido donde se concentran los factores reales del poder. Y eso no es cierto. No es cierto en México, no es cierto en ninguna democracia constitucional. Eso solamente ocurre en los partidos, en los países, perdón, que ejercen un modelo de corte fascista o dictatorial, ya sean de izquierda o de derecha. Por lo tanto, Lalo, la esencia misma para mí está viciada. No hablamos de una reforma que sugiera el interés genuino de los factores reales del poder en transformar un poder judicial que sí necesita ser reformado, necesita ser mejorado, pero a lo que vemos hasta ahorita no lo denota. Y número cinco, ya no sé ni en cuál voy, porque todos son igualmente importantes, es, ¿de verdad tenemos un clima social, político, económico, que nos permita pensar que al acudir a las urnas vamos a estar realmente eligiendo a los mejores jueces, a los mejores magistrados, a los mejores ministros? Cuando tenemos un país dominado, creo que ya en 2/3 del territorio nacional, por el crimen organizado. Cuando sabemos que las elecciones, incluso las de carácter meramente político, son en gran medida manipuladas por el crimen organizado. Cuando sabemos que el crimen organizado tiene un brazo que practica la extorsión y que es capaz de doblegar a los más pintados, cuando los amenaza con la clásica plomo o plata, en el caso de las policías. Cuando a los comerciantes, pequeños empresarios, pequeños profesionistas o grandes empresarios o grandes profesionistas, quiero centrarme en los pequeños, es capaz de extorsionarlos porque si no lo hacen les queman el negocio, les matan a un hijo, les secuestran a un familiar y de todos modos los siguen jode y jode y jode. Ese no es un clima para pensar en que vamos a tener una elección adecuada, una elección libre, una elección en la que ciudadanos libres, de manera democrática, pudieran seleccionar a jueces, magistrados y ministros. Voy a pasar a otro tema, pero que es parte de lo mismo y es una parte sustancial. Esto, Lalo, en esencia lo que significa es concentrar en un solo partido, en una sola fuerza, los tres poderes de la Unión. Los tres poderes que constitucionalmente significan el equilibrio de poderes en una democracia constitucional. Por lo tanto, con esta reforma lo que se está haciendo es matar uno de los poderes. Y ni siquiera es ponerlo en manos de solamente Morena, ¿eh?
a menos que entendamos que Morena es el brazo político del crimen organizado, porque ya dije que el crimen organizado controla gran parte. La otra parte que me llama mucho la atención, Lalo, es que hay abogados, amigos míos, constitucionalistas a los que les reconozco mucho mérito, que están en la duda de si votar o no. Y Fíjate. aquí vamos a entrar en una parte bien interesante. Me parece común que al ciudadano común que no sabe de leyes le cause duda, pero en abogados, en algunos incluso que han sido dirigentes políticos como Roberto Gil, el ex panista o panista, ya no sé, Roberto Gil, que tengo un amigo que es un gran personaje, es un funcionario honesto, y que él dirige un grupo que se llama el Observatorio Ciudadano, algo así. Y él lo que dice, por ejemplo, es que va a votar para los ministros. Roberto Gil dice que él va a votar. Tomo estos dos ejemplos porque me parece que son bien claros. Roberto Gil dice que él va a votar porque no hacerlo significa poner en manos de estos demonios que han manipulado todo la posibilidad de controlarlo todo. Ahora, me llama la atención de esas personas muy pensantes, muy conocedoras de temas jurídicos, Lalo, porque al final de cuentas yo lo que veo es que existe la figura del acto consentido, y eso todo abogado lo sabe. ¿Qué significa el acto consentido? Significa que cuando tú llevas a cabo acciones que están enmarcadas en un acto de autoridad y las llevas a cabo aunque no estés de acuerdo, lo que constitucionalmente significa eso es que estás consintiendo el acto. Para mí, ese es el elemento esencial, el básico, el elemental, que me dice yo no voy a votar, porque yo no puedo consentir todo lo que ya mencioné anteriormente. Los que lo consienten dicen, y tienen razón en una parte, ¿eh? Por eso es tan interesante. A ver, hay un hueco todavía en el que hay que mirar este fenómeno asqueroso, y es si se puede revertir o no. Y precisamente yo pensando en eso digo, no voto. Pero ellos dicen, al votar, estoy legitimando mi derecho de estar en desacuerdo con la forma en que se pudo haber llevado a cabo. Y yo lo que digo es, eso es algo que tienes como mexicano, estés de acuerdo o no, y además obedece a fuerzas superiores. Un mexicano no va a determinar si el acto fue correcto o no. Y me lleva al tercer y último punto de esta estampa, y es, voy a asumir un compromiso, como siempre me gusta hacerlo. No como pitonizo, tipo Claudia Sheinbaum, sino a partir del análisis. A mí me parece que los observadores internacionales que vamos a tener en esta elección, los observadores locales, nacionales, cada ciudadano que vamos a tener observando esta elección, debemos declararla nula. Y estoy casi seguro de que la ONU va a declarar este acto nulo. Estoy casi seguro de que la Organización de Estados Americanos va a declarar este acto nulo por una razón fundamental. Una racional de la democracia es que el acto de una elección, la que sea, debe llevarse a cabo en condiciones apropiadas, en condiciones de libertad, alejadas de toda forma de coacción, alejadas de toda forma de manipulación de las personas y del voto. Cuando sabemos que ni siquiera los votos los va a contar la Sí, ciudadanía, hombre, como qué ocurre con las barbaridad. elecciones normales, no veo yo razón alguna para pensar que las condiciones estén ahí para sugerir que se trata de una elección legítima, válida y un ejercicio democrático. Eso se encuentra a la tercera larga. Pero esto me lleva, no sé si quieres comentar algo, detenerme No, o no, no, tengo no, no, patrocinador. sigue adelante, por favor, sí, sí, No sí. tengo a mi patrocinador oficial, ¿no? No. A Jimena, ¿no? Ok. Continúo entonces. Me lleva esto, Lalo, a la tercera estampa. Ya mencionabas tú el rumor que existe respecto de que Claudia Sheinbaum se habría reunido en la Secretaría de Gobernación con Andrés Manuel López Obrador. Aquí hay varios elementos, Lalo. Fíjate, dos factores centrales que irrumpen en este escenario. Acordarse que yo ya hablé de una campaña de desestabilización en México. Me llama mucho la atención como poco a poco muchos opinadores, columnistas, especialistas
comienzan a entretejer también sobre esa hipótesis. Yo creo que es muchísimo más que una hipótesis, pero bueno, veamos cómo aquí hay dos elementos, dos grandes pilares de un momento, una foto en este viernes de la desestabilización. Las operaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, y la cada vez más incesante incapacidad mostrada por las autoridades para resolver, darnos información respecto de qué pasó con la ejecución de dos altos mandos del gobierno de la Ciudad de México, muy cercanos, los más cercanos a la jefa de gobierno, Clara Brugada. Y siempre en todos está metido López Obrador. A ver, ¿quién hizo crecer el demonio que es la CENTE? El observador. Por distintas razones, pero en el sexenio, en el gobierno de López Obrador, tuvo gran impulso Sí. porque volvía a sus utilidades. Le deben de alguna manera al CENTE una parte muy importante del triunfo del Manuel López Obrador. Le dio Estoy los votos totalmente que de acuerdo. Y la necesitaban. otra, Sí, y la contraparte de ello es el CENTE, ¿no? ¿Qué sí. significan estas movilizaciones de la CENTE? Hay quienes dicen que es para disfrazar toda la manipulación que va a haber en torno a la elección del domingo, y otros lo que dicen es que López Obrador le está poniendo el pie a Claudia Sheinbaum. Ojo, ¿eh? Hasta ahí lo dejo como versiones. Sí, que está ¿Cómo meciendo funciona? me está meciendo la cuna. Sí, por supuesto. Exactamente, ¿no? Aprovechando el clima de desestabilización que en muchos sentidos él ha contribuido a crear. Vamos a la otra parte de ahí que me interesa mucho. Cuando se estudia sociología, ciencia política, ya con profundidad, ya en niveles más avanzados, hay una materia, Lalo, que tiene poco grado de especialización, pero sí hay quienes lo han logrado sistematizar y es el rumor. Yo me he metido a estudiarlo un poquito. El rumor tiene varias características para que pueda funcionar. Uno de ellos es que debe ser creíble. Para que sea creíble debe ser verosímil. Verosímil quiere decir que parece que es verdad. Ahí la mente del colectivo y del individuo comienza a ver si un rumor es descabellado, una magufada o si tiene visos de realidad. Yo lo que veo, Lalo, es que la versión que ha divulgado Código Magenta tiene tantos elementos cercanos al estudio del rumor que permiten hacerlo creíble. ¿Y por qué es creíble? Primero que todo vamos a clarificar de qué estamos hablando. Esta versión de Código Magenta dice que Claudia Sheinbaum acudió de manera clandestina a la Secretaría de Gobernación a reunirse con Andrés Manuel López Obrador. Incluso llega a dar detalles, que ahí los dejo, así los ponen ellos, que la reunión se llevó a cabo en una camioneta blindada en los sótanos de la Secretaría de Gobernación, blindada y con vidrios polarizados. ¿Por qué esto debería haber sido así? Porque en todas las entidades del gobierno de México, la CIA y otras agencias de espionaje de Estados Unidos y de otros países espían. En México casi no espía el que no tiene poder. Por lo tanto, pareciera que ahí lo que nos está diciendo Ramón Alberto Garza de Código Magenta es que se crearon las condiciones para evitar el espionaje electrónico. Se crearon las condiciones para evitar que las figuras fueran vistas dentro de la camioneta. Por lo tanto, para mí tiene verosimilitud. Pero ¿qué es lo más importante? Tiene verosimilitud porque Claudia Sheinbaum no ha logrado, ni siquiera sé si ha querido, desprenderse del dominio de López Obrador. La sumisión que demuestra hacia él es grosera. Correos no, necesita. Es grosera. Para mí como mexicano, incluso es verdaderamente una vergüenza. Porque los mexicanos, yo no voté por ella, pero los mexicanos eligieron una presidente de la República. Le hemos hecho la concesión de llamarla presidenta, violando las reglas gramaticales porque ella lo pide. Pero no se trata de si le decimos presidenta o presidente. Tiene que demostrar que es la jefa del Ejecutivo, que es la jefa del Estado mexicano, y lo que ella no fue capaz de demostrar, que es la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Eso, Lalo, lo que significa es que debe demostrar que es una mujer en poder, en capacidad de tomar las decisiones graves que reclama este país. No lo ha mostrado, no lo ha mostrado. Y además acompaña esta incapacidad
de una serie de vicios en el manejo de su comunicación. De comunicación política. Tiene gente, Lalo, que no, te lo juro, no pasa el examen de los primeros cursos sobre el tema. A ver, hay que recordar qué es lo que hundió a Peña Nieto en el tema de los 43 de Ayotzinapa. Ese era un tema local. Ese era un tema en Iguala Guerrero. Ese era un tema que de alguna manera tangencial, fuerzas federales podrían estar involucradas. Pero Enrique Peña Nieto quedó colapsado y atrapado en el tema cuando comenzó a hablar del asunto. Y eso es lo que le pasa a Claudia Sheinbaum. Ahora, pase lo que pase con la investigación del doble crimen de los allegados a Clara Brugada, Claudia Sheinbaum ya no se puede desprender fácilmente. ¿Por qué? Porque cometió la torpeza que aquí demostramos, en la que se mostró como una niña incapaz de manejar una situación de crisis. Y lo digo, Lalo, porque esto se está enturbiando de más. Esta semana surgió la versión de que las pruebas fueron manipuladas. Y aquí te va lo más grave, que creo que hasta ahora yo no he visto que lo comenten. ¿Eso qué significa? La versión viene de adentro, ¿eh? De la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Qué significa eso, Laro? Que cualquier abogado defensor de los acusados de este doble asesinato Tiene puede sacar a una sus, puerta de salida. puede sacar a sus clientes con la mano en la cintura, Claro, porque la manipulación de las pruebas es claro. elemento suficiente para pedirle a un juez que las elimine y no las tome en cuenta. De ese tamaño la desfachatez, de ese tamaño la forma tan grosera con que se ha manejado el tema, y Claudia Sheinbaum Lalo está embarrada en esto. Para cerrar, por eso considero sustancial, por eso considero muy importante la lección que el Torito, el joven maravilla, le da a la joven maravilla. Espero que no lo vea como la mujer maravilla, que le dice Donald Trump que es, asuma los hilos del poder que le tocan y ya demuestre que puede ser la presidenta por la que votaron los mexicanos. Qué barbaridad. Bueno, como siempre, de excelencia tu comentario. Muchas gracias por estar con nosotros. En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes.